Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 8 de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 8. Hoy vamos a estar estudiando los versículos 11 a 22. Vamos a leer desde el 9 para recordar el pasaje, todo lo que está hablando Isaías, las profecías que ya dio. Entonces empezamos en el 9 hasta el final del capítulo. Dice: Reuníos pueblos todos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea pues vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enderezarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Vamos a orar. Señor, nuevamente estamos ante ti, dándote las gracias por la bendición de tener tu palabra, por medio de la cual te conocemos. Pedimos tu gracia, pedimos tu espíritu para que podamos oír tu palabra. Pedimos de tu espíritu para que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento también, y tu palabra obre en nosotros y haga lo que tú quieres que haga en cada uno de nosotros. Honra tu palabra con tu poder, Padre. Dale poder a tu palabra. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El pueblo se había alejado de Dios y se había corrompido. Esta época en que Isaías está dando estas profecías era una época de decadencia. El reino se había dividido en dos, y ahora estos dos reinos, estas dos partes, eran enemigos entre sí. El profeta habla de ellos como este pueblo, dice este pueblo, en lugar de llamarlo mi pueblo, como lo hace tantas veces y de la manera en que Dios se dirigía
a su pueblo, le decía mi pueblo. Al principio de la profecía, Isaías dice en el capítulo 1, versículo 3, dice: la causa por la que este pueblo se ha estado alejando de Dios, no conocían, no querían creer. Dice Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí le llama mi pueblo. El versículo 11 dice: me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. En esa época el reino del norte, Samaria, se alió con Siria para venir a apoderarse de Judá, el reino del sur. Judá se llenó de temor con la noticia. Y aquí las profecías que explicamos la semana pasada, Isaías profetizó que no podrían dañar a Judá. Por el contrario, estos dos enemigos de Judá desaparecerían, y con Judá sucedería lo mismo si no creían. Y si no creen, no pueden permanecer. Isaías le ofreció una señal a Acaz, el rey, de parte de Jehová. El rey rehusó pedir una señal por incredulidad. Pero de cualquier manera, Dios da una señal, porque la sucesión de la casa de David no puede dejarse de lado en Judá. El Mesías va a nacer de ella como heredero de David. La señal es el nacimiento de un niño, de una virgen, que será Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que significa, lo que leímos en los versículos 9 y 10. En poco tiempo vendrá el rey de Asiria, arrancará de su tierra a los dos enemigos de Judá, y Judá va a quedar destruido por la invasión. Una invasión por un rey al que el rey de Judá pidió ayuda en contra de sus enemigos, pero Judá no será conquistada totalmente. La cabeza del reino, la ciudad de Jerusalén, quedará a salvo, y finalmente el reino será restaurado con Emmanuel sentado en el trono. Sabiendo que la invasión y todas las calamidades que vienen por la guerra son inevitables, a diferencia del pueblo, Isaías está confiado y seguro, y reta a las naciones a que vengan. También lo leímos en los versículos 9 y 10. Aunque todas se unan, no podrán hacer nada contra el pueblo de Dios, precisamente porque es el pueblo de Dios. Y la razón más poderosa es, dice Isaías, porque Dios está con nosotros. Pues vamos a los versículos 11 y 12 de nuestro pasaje, sin olvidar que dice: porque Dios está con nosotros, y luego dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Nada que sea planeado en contra del pueblo de Dios puede tener éxito. La seguridad de Isaías se basa únicamente en lo que le dijo Jehová. Jehová me dijo de esta manera. Dios lo dijo y él lo cree. Ya antes había dicho al pueblo: si no creen,
no permanecerán. Estas palabras que dice aquí, las dice al pueblo, pero la mayor parte no quiere creer y no van a permanecer. Sin embargo, dentro del pueblo de Judá hay otro pueblo, el verdadero pueblo de Dios, la simiente santa, que va a sufrir las calamidades, igual que el resto del pueblo, porque están en medio de este pueblo. Pero la diferencia es que creen. Los que creen, como Isaías, saldrán victoriosos al final. Los creyentes son diferentes a las demás personas. No solamente en la época de Isaías, en todas las épocas. Los creyentes creen lo que Dios dice, y eso les da la capacidad de vivir la vida de una manera distinta. El mundo a su alrededor puede ser un desastre, pero ellos creen en un destino distinto para ellos, sin importar lo que vean, sin importar lo que pase aquí en el mundo. Ellos creen y esperan un destino eterno, porque Dios ha dicho que la tierra va a quedar desierta, pero el tronco del árbol cortado volverá a tener vida. Dice en Isaías 6:13, habrá un rey y habrá un pueblo sobre que este rey gobierna. Es Dios con nosotros. Nosotros ya vimos la señal cumplida en Cristo y creemos que Dios está con nosotros y no debemos temer lo que pase en el mundo. Dice el Salmo 118:6. Es algo que debíamos tener siempre presente y recordar cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos algún temor. Dice este salmo: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios le dijo a Isaías, le dijo con mano fuerte, le dijo con el poder de Dios. E Isaías sintió ese poder que no se puede resistir. Vamos al libro de el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. La palabra de Dios viene con su espíritu, y cuando viene con su espíritu, viene con poder, y ese poder lleva a creerla y lleva a actuar. Aquí dice Ezequiel: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, era fuerte por el espíritu que lo llevaba a hacer lo que Dios le decía. Así también Isaías, con mano fuerte de Dios, recibe lo que le dijo. Él fue enseñado, fue instruido a tomar distancia de este pueblo y a no unirse a ellos. La separación no era algo superficial, era como toda verdadera separación. Es tomar un camino o una forma de vida contrario al de ese pueblo y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Incluye tener pensamientos, ideas, temores y afectos diferentes. Es como la separación del creyente del mundo. Los de este pueblo tenían miedo a un poder militar,
a ese poder de sus enemigos aliados que venían a destruirlos. Ellos temen a los hombres. Su camino fue desconfiar de Jehová y buscar la ayuda en un poder militar más grande, como era el de Asiria. Les decían que la alianza de Israel con el pueblo con el que tenían lazos de sangre, de religión, de muchas cosas, esa alianza con una nación extranjera como Siria para venir a atacarlos y destruirlos era una traición, era una conspiración, y les temían. Isaías y los que son como él no deben temer la conspiración ni lo que ellos temen, y no solo eso, no deben temer a nada ni a nadie. Dice: no temáis, no tengáis miedo. Y dice el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El mundo teme muchas cosas, pero lo importante para el mundo es que sepa a qué le teme el creyente. El creyente le teme al Señor. En lugar de temer lo que el mundo teme, el pueblo de Dios debe santificar a Jehová, venerarlo como santo, rendirle culto con temor piadoso. Él es la fuente de seguridad y la verdadera defensa. Lo único de lo que debe tener miedo es de causar su ira al buscar otras fuentes de ayuda cuando solo se debe buscar en Él. Vamos a la primera epístola de Pedro 3:13 para ver cómo lo dice Pedro. Es todas estas mismas cosas que dice Isaías de temer a Dios y de santificarlo en un contexto del Nuevo Testamento y de la Iglesia. Dice 1 de Pedro 3:13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En nuestro tiempo, al igual que en el tiempo de Isaías, se piensa acerca de Dios de una manera superficial, y hay una falta de reverencia hacia Él y hacia su palabra. La mayor falta de reverencia es no creerla, tenerla por poca cosa y no obedecerla. Para muchas personas, estar el domingo en la iglesia o no es lo mismo, es una cosa sin importancia. No creen que deban honrar a Dios, no lo santifican ni le temen, y prefieren la diversión o el trabajo o cualquier otra cosa. Sin embargo, dicen que aman a Dios y que creen en Él. Santificarlo es honrarlo, considerándolo como nuestra única esperanza de protección. El temor de Dios es temer su juicio y la muerte eterna, que es la separación para siempre de Dios. Pero para los que creen y confían plenamente en Él, el temor de Dios es santificarlo
y reverenciarlo por agradecimiento, con gratitud. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, donde también se nos dice esto. Dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Regresando a nuestro pasaje en Isaías 8, dice el versículo 14. Entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. El pueblo de Dios tiene temor de Él y lo reverencia, y entonces Él es su santuario. Santuario es un lugar de protección. Oímos, por ejemplo, hablar del santuario de la mariposa monarca, que es un lugar donde es protegida y cuidada. Mientras esté ahí, nadie puede dañarla. Dios es el santuario. Para Él es la protección de su pueblo. Y para el pueblo que lo santifica, que lo venera, Dios es su refugio. Dios lo protege de cualquier peligro. Pero a los que no le creen ni temen, para los que confían en otras cosas, en lugar de ser su protección, los hace caer sobre una roca. Es como una trampa de un cazador y una red que los aprisiona, donde van a acabar destruidos. En las Escrituras Dios es representado como una roca, un lugar de seguridad para los que confían en Él. El Salmo 18, 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es un santuario para su pueblo. Pero las dos casas de Israel, tanto los del reino del norte, que se habían separado del trono de David, como los de Judá, que seguían bajo el mando del gobierno de la descendencia de David, la mayor parte eran impíos, se negaban a creer y a confiar en Dios. En lugar de ser su roca de refugio, se oponían a la roca. Entonces la roca los va a hacer tropezar, la roca los hace caer, y la roca cae sobre ellos, y entonces llega su ruina. Sin fe no pueden permanecer. Dice el versículo 15 de nuestro pasaje de Isaías 8: y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Por su incredulidad
Muchos de ellos murieron o fueron llevados cautivos en la invasión de Asiria y después en la de Babilonia. Pero más que eso, esta profecía se refiere a Cristo. Él es la roca en la que tropiezan los que no creen. Vamos a la primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículos 6 a 8. Aquí Pedro toma estas palabras de la profecía de Isaías para aplicarlas a nosotros. Dice primera de Pedro 2, 6 a 8. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La situación es la misma que en Isaías. Los que creen están seguros en la roca. Para ellos no existe nada que tenga más valor que Cristo. En Él confían para su salvación en todos sentidos. Su salvación eterna es lo que les importa, pero en Cristo tienen seguridad en esta vida, en todas las situaciones, porque Él los sostiene. Muchos de ellos tropezarán. Dentro de los que pertenecen al pueblo de Dios, por alguna razón, ya sea por herencia, por tradición o por simple creencia, muchos caerán. Pero no todos, habrá un remanente. La misma piedra que para unos es refugio y salvación, para otros es motivo de tropiezo, caída y quebrantamiento. Vamos a la segunda epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Lo mismo que para algunos es la protección, es la seguridad, para otros es la muerte. Es lo que dice segunda de Corintios 2:16. Dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo es la roca que preserva a los que creen en Él. Sus pecados son tan graves como los del resto del pueblo. Esos pecados los condenan a la muerte eterna. Cristo murió para pagar por los pecados de su pueblo, de los que creen en Él, y los que creen en Cristo encuentran la salvación. En Cristo, la roca de la eternidad, están confiados y seguros. Los que no creyeron en Cristo no lo honran, lo tienen como algo sin valor. Contra las amenazas y las dificultades acuden los recursos del mundo. Pero Cristo fue puesto como la piedra principal y más importante que sostiene toda la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo despreciaron y tropezaron con Cristo por su incredulidad y desobediencia, y fueron destruidos.
fueron destinados a la condenación. Dice el versículo 16 de nuestro pasaje: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La mayoría del pueblo no cree las profecías de Isaías, pero hay un remanente que cree. Son los discípulos. Dice, sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos son los que son enseñados por Dios. Vamos ahí mismo en el libro de Isaías, al capítulo 54 y versículo 13. Dice: dice este versículo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. También Jesús dijo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En Juan 6:45. Los discípulos guardan y veneran la palabra de Dios. El testimonio y la ley son referencias a la palabra de Dios que Isaías estaba escribiendo, y los discípulos la reciben, la atan y la sellan. Significa que reciben el rollo en el que se escribía, lo enrollan, le ponen un cordel alrededor para protegerlo, lo atan y lo sellan, porque lo que recibieron es la palabra de Dios. Tiene el mismo valor que la ley escrita por Moisés. De hecho, se junta con la ley y los profetas. Y por eso la sellan. Nada debe ser añadido ni quitado. Como en un acto, un documento de ley jurídico, tiene el sello que le da autenticidad. Atarlo y sellarlo es la garantía del mensaje de Isaías en contra de alguna posible acusación de que no había dicho eso o que había dicho otra cosa. Pero más que eso, los discípulos reciben la palabra, son instruidos por la palabra, la escuchan y la obedecen. La diferencia entre el pueblo y los discípulos es que los discípulos veneran la palabra, la tienen como algo tan valioso que merece toda la atención para cuidarla y para recibir instrucción, aún en medio de una invasión que va a dejar en ruinas al país. La confianza que tienen en la palabra de Dios es la misma confianza que tienen en Dios. Es algo que no se puede separar. Un creyente cree la palabra de Dios y la obedece. En realidad, la palabra de Dios es lo único que tenemos. Por medio de ella conocemos a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación que Dios hace de sí mismo. No podemos conocer a Dios aparte de la palabra. Y sin la palabra no es posible la salvación, porque sin la palabra no podemos tener fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice el versículo 17 de nuestro pasaje: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro
de la casa de Jacob, y en él confiaré. Alrededor de la palabra de Dios que está escrita en los rollos que tienen los discípulos, ellos declaran su fe en lo que haga el Señor. Esperan confiados en esos días que ha apartado su rostro de Judá. Entonces así se representaba a la casa de Jacob. La fe es precisamente para los días difíciles. La fe no es necesaria en los tiempos de bonanza, cuando todo sale bien, cuando todo es agradable. Ahí no necesitamos fe. En los días de dificultades, en los días difíciles, es cuando necesitamos la fe, cuando no vemos nada adelante. No importa lo que haga la mayoría de la nación, aunque Dios haya apartado, escondido su rostro de ellos, ellos buscarán el rostro de Jehová y en él confiarán, aunque no puedan ver ese rostro por el momento. Quizá nosotros tengamos que esperar. Podemos vivir épocas en las que todo parece salir mal y parece que no hay salida, parece que ha escondido su rostro y lo que esperamos parece que nunca va a llegar. Pero si las promesas están en su palabra, se cumplen. Dice el profeta Habacuc 2:3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice el versículo 18: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. La fe del remanente en los días difíciles se ve en Isaías. Se recuerda que Dios escogió el lugar de residencia de la casa de David, el monte Sión, para que él también morara ahí, para que él viviera ahí para siempre. En eso hay una promesa de proteger este monte, esta casa de David. Los nombres del profeta, de Isaías y de sus hijos fueron dados para enseñar lecciones importantes al pueblo judío, especialmente para enseñar de la presencia y la protección de Dios al pueblo, para que el pueblo lo buscara. El mensaje en la tabla grande, con letras grandes, para que todo el pueblo lo viera: Maher, Salal, Asbaz, el despojo se apresura. Era un presagio que al cumplirse debía aumentar la fe del pueblo. Isaías, el nombre de Isaías significa Jehová salva. Su otro hijo, Sear Jasub, el remanente volverá. El mensaje, junto con el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, es que solo Dios es la protección de la nación y solo a Él debían mirar. Esa es la enseñanza de la palabra. Dice el versículo 19 de nuestro pasaje: y si os dijeren,
Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Los tiempos eran muy difíciles. Los discípulos podían ser tentados a dejar de confiar en Dios. En el pueblo de Judá, algunos confiaban en su propia sabiduría, en la sabiduría humana, y estaban de acuerdo de unirse a Samaria y a Siria para defenderse. Otros estaban de acuerdo con el rey Acaz para llamar a un poder más grande para que los defendiera. Pero no había una seguridad acerca de qué era lo mejor. Sin confiar en Dios, ¿por qué no preguntar a los magos y a los adivinos, como hizo Saúl? Ellos dicen que conocen el futuro. A lo mejor pudiera ser bueno consultar con ellos. Ha habido muchos métodos que se usan para predecir o para consultar el futuro. Consultar a los astros, las entrañas de los animales, las cartas, la mano, la bola de cristal. Pero hay cosas que Dios ha reservado para Él y no las ha revelado ni a los creyentes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Hay cosas que Jesucristo mismo dice que Él no sabe, que eso está reservado solamente al Padre. Dice Hechos 1:7. Está hablando Cristo antes de su ascensión y dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Adán y Eva quisieron saber más de lo que Dios les había revelado a ellos. Quisieron saber del bien y del mal para ser como Dios. Cayeron en la tentación, no le creyeron a Dios, no confiaron y por eso no permanecieron en el paraíso. Dios había dicho a su pueblo por medio de su profeta Isaías lo que tenían que saber, pero para ellos era insuficiente. El pueblo quería saber más, quería tener una seguridad o quería confirmar por otros medios si lo que Dios había dicho era verdad. Buscar por otros medios, aparte de la palabra de Dios, es incredulidad. Los discípulos jamás lo harían. Tienen los rollos atados y sellados. Es la palabra de Dios, la tienen y la creen. Para ellos es suficiente. Además, en la ley que ellos tienen escrita, en esos rollos de la ley de Moisés, consultar, querer saber el futuro está prohibido por Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios eche estas naciones de delante de ti. Buscar en estas cosas
manifiestan un alejamiento de Dios. Nosotros tenemos la palabra escrita, la tenemos completa, y eso es suficiente para nuestra seguridad, para nuestro consuelo y para nuestra salvación. Es lo que necesitamos para vivir. Nada más nos hace falta. Dice 1 Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Les dice, no consultará el pueblo a su Dios. El pueblo de Dios no consultará a su Dios. Haber dejado de confiar en Dios ha llevado al que se llama mi pueblo, al que Dios llamaba mi pueblo, a que lo llame este pueblo. El Dios todopoderoso, misericordioso, infinitamente sabio y dispuesto a perdonar y a dar paz y consejo, y que es refugio y protección, es tenido como indigno de confianza. Lo que ha dicho, su palabra no es creída o se le considera insuficiente. Si no consultamos a Dios y lo consultamos por medio de su palabra, no somos del pueblo de Dios, no somos de su pueblo. ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Los muertos están muertos, no pueden responder y no saben más que los vivos solo por el hecho de haber muerto. Samuel, después de que murió, no supo ni pudo decir más que cuando estaba vivo. ¿Consultarán a los muertos en lugar de a los vivos? Solo la pregunta hace ver lo necio que es pensar eso. Sin embargo, podemos preguntarnos cómo se hace eso. Nosotros vemos en nuestro país muy frecuentemente que se ora a los muertos, se ora a los que murieron, se ora a San Antonio, a San Charbel, a los que ya murieron y son llamados santos. Pero los muertos no pueden hacer nada, no pueden hacer nada por nosotros ni por ellos mismos, ni nosotros podemos hacer nada por los muertos. Sin embargo, también vemos que se ora por las almas de los que ya murieron, se ofrecen ceremonias, pero están muertos. Ya no se puede hacer nada, están muertos, murieron. No debemos venerar a los muertos. También tenemos un día, el Día de los Muertos, especial en este país, y se espera que ese día vengan, se les dejan alimentos. Ustedes consultarán a los muertos por los vivos. También los adivinos, algunos tratan de comunicarse con ellos por medio de, los llaman mediums y hacen cosas así, pero están muertos. Puede ser que alguien acierte en una predicción, pero eso no es un motivo de confiar en esa persona. Lo único que puede hacer es tentarnos a alejarnos de Dios, a dejar de confiar en Él y creer en esas predicciones, en otras que Él haga. Pero si lo que esta persona dice es en contra de la palabra de Dios, no importa lo que diga, ni lo acertado que haya sido, no debemos creerlo. Solo lo que Dios dice es verdad. Vamos a 1 Timoteo 6, versículos 3
a 5. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cada cierto tiempo aparece alguien que dice conocer el futuro, alguien que dice que profetiza y que conoce que el fin del mundo va a ser en el año 2012, o que va a ser en el año X. Se llega a la fecha y pueden haber acertado muchas otras cosas, pero no dice la palabra que es algo reservado solamente para el Padre. Por muchas cosas que haya acertado, no debemos creer este tipo de cosas. Dice el versículo 20: a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A los que le decían al pueblo que pregunten a los encantadores y adivinos, la respuesta de los discípulos debe de ser a la ley y al testimonio. La palabra de Dios escrita que ellos tienen ahí en los rollos, que ellos resguardan y defienden, son los recursos suficientes para los verdaderos discípulos. Los que no responden de acuerdo a esto es porque todavía andan en tinieblas. No se necesita otra fuente de conocimiento, ni de videntes o profetas, ni de experiencias espirituales. Creemos y confiamos en la palabra de Dios y creemos que es suficiente. Si se dice que debemos creer algo o debemos hacer algo nuevo o diferente, debemos preguntarnos ¿qué es lo que dice la Biblia? Debemos comparar todo con la palabra de Dios para ver si lo que se dice es verdad. Vamos a Hechos 17:11. Ahí Pablo les decía cosas a unos judíos y ellos comparaban con la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dicen los versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. No creyeron la palabra, y la roca los hizo tropezar. No fue su seguridad. Los del pueblo que no confían en Dios y no creen en su palabra, irán al destierro, fatigados y hambrientos. Invocarán al rey y a Dios, maldiciendo su destino y a su reino, el reino de David al que traicionaron, y al Dios al que no quisieron creer, y ahora no los protege. Su necesidad, en lugar de acercarlos a Dios, los lleva más lejos. Cayeron
tropezaron, quedarán sumidos en la angustia y en la oscuridad, en el infierno eterno. Si rehusamos creer la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios, estamos confiando, le estamos dando más valor a alguna otra cosa, que puede ser la llamada ciencia o los ídolos, o un sistema religioso de creencias, a la brujería, o simplemente estamos confiando en el hombre, tal vez en nosotros mismos, pero no en Dios. Estás en medio del pueblo de Dios, pero ¿eres un verdadero discípulo? ¿Temes a Dios y lo santificas? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en su palabra? La ley y el testimonio. El testimonio que recibimos es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que nos habló las palabras de Dios. El que no cree en Cristo va a tropezar con Cristo, y en esa roca va a ser quebrantado. El que cree en Cristo, la roca lo protege, lo cuida y lo salva. Cree la palabra de Dios, cree el Evangelio, cree en Cristo y ven a refugiarte en la roca que es Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. La promesa es que el que viene a Cristo, Cristo no lo echa fuera. Cree a Dios, cree su testimonio. Vamos a terminar leyendo Juan 3, 33 a 36. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que obre en nosotros, que traigas por ella salvación, que traigas conocimiento, que nos des la fe que nos falta, que fortalezcas nuestra débil fe, Señor, porque si nos ponemos a reflexionar, muchas veces vemos que nuestro gozo está en las cosas del mundo, que preferimos otras cosas que a ti y a tu palabra. Que la palabra para nosotros nos lleve a Cristo, que nos proteja, que nos salve, que nos cuide contra todo mal en este tiempo, contra toda dificultad, que Él sea nuestra defensa, lo único en que confiamos, Padre, no tenemos otra cosa. Pedimos que traigas salvación, que traigas tu Espíritu a nosotros, Padre, lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.